Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. ¿Ya estamos allí? ¿Ya tienen sus Biblias abiertas? Amén. Muy bien. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo. ¿Quién vino? Uno de los 7 ángeles. ¿Quién está hablando allí? Juan. Juan está diciendo que uno de los 7 ángeles que él había visto en el capítulo 15 y capítulo 16, ahora uno de esos 7 ángeles que él vio, llegó hasta donde estaba Juan. Dice, vino hasta mí, uno de esos 7 ángeles. Algunos estudiosos de la Biblia hacen referencia a que este ángel que se acercó a Juan en este momento es el ángel que llevaba la 6ª plaga. Otros hacen referencia a que este ángel era el 7º ángel. El comentario bíblico adventista menciona que efectivamente es uno de los 7 ángeles porque allí está muy claro, pero no hace referencia a cuál era. Los que hablan que el mensaje era, el ángel de la 6ª plaga, hacen referencia a que en la 6ª plaga se habla del río Éufrates y de Babilonia, como lo hace el capítulo 17. Los que argumentan que el ángel es el 7º ángel, lo hacen basados en el versículo 19 del capítulo 16, donde se dice que la gran ciudad se partió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Así que allí surge la primera duda. ¿Qué ángel es? El Instituto Bíblico de Investigación Adventista, o el Instituto Adventista de Investigación Bíblica, hace referencia a que es el 7º ángel, aunque también concuerda que hace parte del 6º ángel, porque realmente se tocan todas las plagas. Así que vino uno de esos ángeles a Juan, ¿y qué le dijo? Le dijo, ven y te mostraré. ¿Qué le iba a mostrar el ángel? Te mostraré, dice mi versión, el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Saben, hermanos? El mensaje de Apocalipsis 7 es la sentencia de la gran ramera. La versión de 1960 dice, y te mostraré la sentencia de la gran ramera. Allí nos está mostrando el castigo o el juicio de la gran ramera, de la gran Babilonia. Está mostrando la sentencia. La palabra en el original griego que se utiliza para sentencia es krima. ¿Qué significa? Sentencia, decisión, veredicto o decreto. Le iba a mostrar el decreto, el veredicto final, porque cuando la Biblia habla de juicio como la ejecución del mismo, utiliza la palabra crisis en griego. Así que allí está hablando de la sentencia. Lo que el ángel vino a mostrarle a Juan era la sentencia final, lo que al final le iba a suceder a la gran ramera. Y me gusta como lo menciona la versión bíblica, traducción textual hebraica. Dice que el ángel vino y le mostró la sentencia final de la gran ramera. Y entonces viene allí la segunda pregunta. ¿Quién es la gran ramera? Da características. ¿Pero qué es una ramera en la Biblia? ¿Cuándo la Biblia utiliza la palabra ramera o para qué la utiliza? En Ezequiel 16:15, quiero que me acompañen a buscar estos 2 textos. Ezequiel 16:15, hablando del pueblo de Dios, de Jerusalén, dice, pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para ser de ellos.
Allí el Señor está hablando de Jerusalén. Ezequiel 23, 30. Vamos a ir ahora a Ezequiel 23, 30, donde hay otra referencia del castigo de Jerusalén. Esto harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones, al contaminarte con sus ídolos. Ezequiel 23, 30. Hermanos, estas son solamente dos referencias de las muchas que hay en la Biblia hablando acerca de la ramera. Cuando Apocalipsis 17 habla de la ramera, habla de una iglesia del pueblo de Dios que se prostituyó, que se unió con el poder político y entonces empezó a actuar. Pero no habla de cualquier ramera, habla de quién, de la gran ramera. Y muestra a esta gran ramera sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. Y en el versículo 15 del capítulo 17 se nos aclara qué significan las muchas aguas. ¿Sobre qué estaba sentada la gran ramera? Dice el versículo 15, las aguas que viste donde las rameras se sientan son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Así que la ramera estaba sentada sobre pueblos, naciones, estaba ejerciendo poder. Y cuando se menciona que estaba sentada, se menciona en una posición cómoda, ¿cierto? Ustedes están cómodos allí sentados. ¿Y por qué están sentados mientras se predica? Porque el mensaje va a tomar unos 40 minutos, ¿cierto? Va a tomar un tiempo. Acá en Colombia tenemos un dicho muy popular: espere sentado, porque de pie se cansa. Así que está hablando que la ramera está sentada, está cómoda, está ejerciendo autoridad en el mundo. Dice el versículo 2 que con ella han fornicado ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Y entonces ahí cuando estábamos leyendo, cuando leemos, nosotros como que descansamos un poquito. Bueno, menos mal que fueron los reyes de la tierra, que no fuimos nosotros. Oseas 4:12 también nos habla de Israel. Vamos a leer desde el verso 11. Dice fornicación, Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto quitan el ¿qué? El entendimiento. Está diciendo que cuando tú y yo fornicamos, que cuando tú y yo bebemos vino, ¿qué pasa? Nos quita el entendimiento de esas cosas. Cuando nosotros empezamos a pecar, nuestro entendimiento entonces es quitado. Nuestra mente es cerrada y no podemos discernir, no podemos tomar buenas decisiones. Cuando una persona borracha lo han visto tomar buenas decisiones? Nunca, ¿cierto? No puede, su mente está embotada, está enlagunada y no puede razonar, no puede pensar con los 5 sentidos. Así que cuando la Biblia habla de fornicación, dice que han fornicado los reyes de la tierra, está haciendo referencia a que han hecho alianzas ilícitas, se han unido el poder político y el poder religioso. Pero la segunda parte del versículo 2 me llena de gran temor, me llena de miedo. La segunda parte del versículo 2 dice, y sus habitantes, ¿cuáles habitantes? ¿Cuáles habitantes, hermanos? Los de la tierra, los habitantes de toda la tierra, dice que se han embriagado con el vino de su fornicación. Y aquí viene el primer gran ataque del enemigo para nosotros. El enemigo quiere que tú y yo nos embriaguemos con ese vino, con el vino de la fornicación. Dígale que está a su lado, Satanás quiere embriagar. Dígale que está a su lado porque es una realidad. Hermanos, Satanás quiere embriagarlo con el vino de la fornicación. Satanás quiere confundir
y yo nos perdamos junto con Él. Y eso es una realidad. Nos guste o no nos guste, Satanás quiere embriagarnos con el vino de su fornicación. Después que el ángel le cuenta a Juan qué era lo que le iba a mostrar, le hace una pequeña descripción. Ahora en el verso 3 le dice Juan, y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi ¿a quién? A una mujer. ¿Cómo estaba? Sentada. A la misma mujer de que el ángel le había hablado, ¿cierto? Dice, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Cuando en la Biblia se hace referencia a una mujer, se hace referencia a una iglesia. Una mujer pura simboliza ¿qué? Una iglesia pura. Simboliza la iglesia ¿de quién? De Dios. Amén. Pero cuando la Biblia hace uso de la palabra de una mujer refiriéndose a una iglesia, una mujer ramera, ¿a qué hace referencia? A una iglesia que se ha alejado de Dios. Ya lo leímos en Ezequiel. Si ustedes leen en sus casas Ezequiel capítulo 16, del verso 15 al verso 58, van a encontrar cómo Dios habla del pueblo de Israel, de Jerusalén, de cómo se fue en pos de los ídolos y cómo hace referencia a esto. Ya hablamos que estaba sentada, esta mujer estaba cómoda, ¿sobre qué? Sobre una bestia. Y no era una bestia cualquiera, era una bestia que tenía ¿qué? 7 cabezas. ¿Y qué más tenía esta bestia? 10 cuernos. Ahora bien, ¿quién es esta bestia? ¿Quién es esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Pues bien, hay opiniones divididas. Algunos eruditos de nuestra iglesia han encontrado similitudes entre la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 17. La bestia de Apocalipsis 13 sube del mar. La bestia de Apocalipsis 13, ¿cuántas cabezas tiene? 7. ¿Cuántos cuernos? Y entonces creen que la bestia de Apocalipsis 17 es la misma bestia de Apocalipsis 13. Pero en Apocalipsis 17, la bestia representa a Satanás. La bestia en la cual se encuentra sentada la gran ramera representa a Satanás obrando en el mundo a través de los poderes políticos, a través de las naciones. Voy a mencionar 3 diferencias entre la bestia de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. La primera diferencia es que la bestia de Apocalipsis 13 tiene coronas. Apocalipsis 13:1 nos dice que esta bestia tiene coronas. La bestia de Apocalipsis 17 no las tiene. La bestia de Apocalipsis 13 no menciona su color. La bestia de Apocalipsis 17 menciona que es color ¿qué? Escarlata. La bestia de Apocalipsis 13, ¿de dónde sale? Del mar. ¿Y qué representa el mar? Muchedumbres, gente. La bestia de Apocalipsis 17, ¿de dónde sale, hermanos? Sale del abismo. Estuve leyendo bastante, investigando y orando de este tema, buscando cuál era la posición oficial de nuestra iglesia, cuál es la interpretación correcta. Y allí en el Instituto Bíblico Adventista encontré un documento que aclara estos aspectos de la bestia, estos aspectos de Apocalipsis 17. Y más adelante vamos a ver, vamos a confirmar
que la bestia de Apocalipsis 13 no es la misma bestia de Apocalipsis 17. ¿Qué más vio Juan? Versículo 4. ¿Qué más vio Juan, hermanos? ¿Qué dice el versículo 4? Dice que Juan vio a la mujer que estaba vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata. ¿Adornada de qué? De oro, piedras preciosas y perlas. Y en su manto, en su mano, tenía una copa ¿de qué? De oro, llena de abominaciones y de la impureza de su fornicación. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es una gran ramera, es una iglesia que se viste de púrpura y escarlata, que se adorna con oro y con piedras preciosas. Se cree que esta gran mujer o que esta gran ramera es la Iglesia Católica, Roma papal. No sus miembros, no nuestros hermanos católicos, porque conozco hermanos católicos que son fieles a Dios, aún dentro de la Iglesia Católica, que son muy buenas personas y que hacen lo correcto delante de Dios, hasta donde ellos conocen. Pero la Biblia y el espíritu de profecía identifica a esta gran ramera como Roma papal. Y nos dice que tiene una copa de oro. ¿Y qué tiene dentro de esa copa de oro? Tiene abominaciones. ¿Y qué es abominación? Si nosotros definiéramos abominación, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué es una abominación? ¿O qué es abominación? Señor, lo que desagrada a Dios es abominación. Tomé el celular mientras estudiaba y en la concordancia busqué la palabra abominación. En esta versión aparece 69 veces la palabra abominación registrada en la Biblia. Después busqué abominaciones y aparece 77 veces más. Más de 140 referencias acerca de abominaciones. Yo apunté 7, hermanos. Permítame leerle estas 7 abominaciones que apunté. Adorar ídolos. Eso es abominación para Jehová. Deuteronomio 7, 25 y 26. Y tal vez usted esté pensando, sí, es que hay iglesias que adoran ídolos, iglesias que adoran estatuas, muñecos de madera, de yeso. Eso está mal. Y entonces miramos que al que está a nuestro lado, ¿cierto? Pero, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo, queridos hermanos? ¿Será que ídolo es solamente la estatua de madera y yeso que hay aquí? Ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Todo lo que en tu vida y en mi vida le quita el primer lugar a Dios, eso es un ídolo. Y eso es abominación para Jehová. ¿Será la televisión acaso un ídolo, lo que le está quitando el primer lugar a Dios en tu vida? ¿Será acaso el trabajo lo que le está quitando el primer lugar a Dios en tu vida? ¿Será acaso un deporte o el deporte que usted practica lo que le está quitando el primer lugar a Dios? ¿Será acaso tus sueños y tus metas lo que le quita el primer lugar a Dios en tu vida? ¿Saben? Satanás, dijimos al inicio, que quería ¿qué? Embriagarnos. ¿Y con qué nos iba a embriagar? Con el vino ¿de qué? De sus fornicaciones. Y si damos una mirada, podemos concluir que nos está embriagando de a poquito y no nos estamos dando cuenta.
Otra abominación para Jehová es comunicarnos con los muertos. Deuteronomio 18, 9 al 13 dice que comunicarse con los muertos es abominación para Jehová. Y entonces podríamos decir, bueno, no, gracias a Dios nosotros no practicamos esas cosas. Pero ¿será que dentro de la iglesia hoy hay alguien que estuvo pendiente de ese programa que transmitieron por Caracol o RCN, no me acuerdo cuál, que se llamaba Ellos Están Aquí? ¿Alguien vio las propagandas de esa serie o de ese programa? No sé si hablo de él. Es un programa donde trajeron personas medium y espiritistas y sacerdotes y demás, y entonces llegaban al lugar, llegaron allí al Bronx, y en el Bronx miraron que había espíritus y gente que habían asesinado, y allí estaban y los querían liberar. Sí, hermanos, permítanme decirles con todo el respeto, querido amigo, querida visita que nos acompaña hoy, si tú estás viendo ese tipo de programas, eso es abominación para Jehová. No tenemos por qué estar viendo esas cosas. Si estás viendo o leyendo cosas espiritistas, eso es abominación para Jehová. Si lo estás haciendo, entonces tengo una mala noticia para ti. El diablo te está embriagando. Y el problema de una persona ebria es que su mente se embota y no puede pensar, no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Adulterio espiritual, Ezequiel 23, 35 al 45, eso también es una abominación para Jehová. Comer carnes inmundas, comer alimentos inmundos, eso es abominación para Jehová, Deuteronomios 14, 3. Derramar sangre inocente, Ezequiel 22, eso es abominación para Jehová. Adorar al sol, Ezequiel 8:16, eso es abominación para Jehová. ¿Será, querido hermano, querido amigo, querida amiga, que nosotros nos estamos dejando enredar por las artimañas del enemigo y nos estamos dejando embriagar del vino de su fornicación? ¿Será que estamos cediendo a nuestros principios cristianos, a nuestros principios bíblicos, y nos estamos dejando llevar a la perdición? ¿Será que estando dentro de la iglesia verdadera nos vamos a perder? ¿Cómo estamos? Debemos analizar hoy nuestra vida. Debemos hacer un alto en el camino. Segundo sábado del año. Es hora de hacer un alto en el camino. Y si nos hemos salido, si nos hemos desviado un poco, volvernos a enrutar. Versículo 5. Juan sigue contando lo que vio. Dice, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio. La gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Allí podemos encontrar nuevamente que se habla de la gran Babilonia, la madre de las rameras. ¿Hay alguna iglesia que se haga llamar la madre de las iglesias? ¿Saben? Estas rameras a las cuales hace referencia el versículo 15 son las iglesias protestantes que se han desviado del camino. Son aquellas iglesias protestantes que, aunque dicen que protestan, que aunque dicen que tienen la verdad y que siguen únicamente la palabra de Dios como su norma de fe, siguen haciendo lo que hacen la ramera. Un cardenal católico en uno de sus libros escribió que las iglesias protestantes son hijas de la iglesia católica y que siguen haciendo lo que la iglesia católica les enseñó. Y abiertamente lo dice, siguen guardando el primer día de la semana. Estas iglesias protestantes que no guardan la ley de Dios,
estas iglesias que creen que podemos comer lo que sea, que no es pecado. Versículo 6, dice Juan: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé como muy asombrado, dice Juan. Dice que esta iglesia estaba ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Saben, hermanos, el comentario bíblico adventista menciona que esta sangre, estos mártires y estos santos a los que hace referencia el versículo 6, son los mártires de la época pasada, los santos que murieron por pararse y defender la ley de Dios, que murieron por no desobedecer a Dios, y que también hace referencia a este versículo a los mártires que habrán en el tiempo del fin, cuando el pueblo de Dios sea perseguido por última vez y empiecen a matarnos, a encarcelarnos, a torturarnos. De estas personas es que habla el versículo 6 de Apocalipsis 17. El versículo 7, después de que Juan queda muy sorprendido, que queda muy asombrado, el ángel vuelve y le habla y le dice: ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces empieza a explicarlo acerca de la bestia. Versículo 8 dice: la bestia que viste era y ya no es. Está por subir del abismo e ir a su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. Y en el verso 11 vuelve y habla de la bestia, versículo 11. Y la bestia que era y ya no es también el octavo, y de los 7, y es de los 7, y va a su destrucción. El versículo 9 dice que esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Asiento de la mujer también son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga durará breve tiempo. Hermanos, algunas personas, algunos eruditos de nuestra iglesia creen que estos periodos hacen referencia al periodo en que el papado recibió la herida de muerte. Ellos hacen un paralelo entre la bestia y las cabezas. Pero la clave para descifrar este versículo 8 está en entender de dónde sube la bestia. ¿Quién dijimos que era la bestia? Satanás. La bestia de Apocalipsis 17 es Satanás. ¿De dónde sube? Del abismo. Cuando la Biblia habla de abismo, hace referencia al abismo, habla de los muertos. Cuando Jesús iba a expulsar a los demonios, le dijeron: no nos mandes ¿a dónde? Al abismo. En Apocalipsis se registra 8 veces la palabra abismo. 7 veces. 4 de esas 7 veces la palabra abismo hace referencia o se encuentra en los capítulos del 1 al 14, donde está la parte histórica de Apocalipsis. Y 3 de esas referencias hacen parte de la segunda sección del libro de Apocalipsis, que es la era escatológica. El capítulo 20, los versos del 1 al 3, nos hablan del abismo. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por cuánto? Por 1000 años. Lo arrojó
al abismo, lo encerró y selló, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. La bestia que viste era. Este documento del Instituto Bíblico de Investigación Adventista hace referencia a que esta época, o la palabra era, hace referencia a todo el periodo en que reinó Satanás, o en que ha tenido el control. Cuando habla de ya no es de acuerdo a lo que continúa, hace referencia al milenio, a los 1000 años donde Satanás va a estar en el abismo. Dice que después de estos 1000 años, entonces va a subir del abismo e ir ¿a qué? ¿A qué sale Satanás del abismo después de los 1000 años? Dice el verso 8 que sale a su destrucción. Apocalipsis 20, ¿qué nos dice? Que después de los 1000 años va a ser suelto ¿por cuánto? Por poco tiempo. ¿Y después qué va a pasar? Va a ser destruido. Así que cuando la bestia sale después del abismo, dice el verso 11 que es el octavo y es de los 7. 5, versículo 10, hablando de las cabezas que tiene la bestia, dice 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga durará breve tiempo. Algunos interpretan estas 5 cabezas como los papas, o las 7 cabezas de la bestia como 7 papas. Esta interpretación, hermanos, está totalmente errada. No obedece a principios bíblicos. Hay otra interpretación donde se empieza a contar, se relaciona la bestia de Apocalipsis 13 con Daniel 7. Y se empiezan a contar las cabezas desde Babilonia. Babilonia la primera cabeza. Después de Babilonia, ¿qué imperio sigue? Medo-Persia la segunda cabeza. Después, Grecia como la tercera cabeza. La cuarta cabeza, ¿cuál Roma? Roma imperial. Y la quinta cabeza, Roma papal. La sexta cabeza de la bestia, ellos dicen que es ¿cuál? La Revolución Francesa, ese periodo de apostasía. Y la séptima cabeza, Estados Unidos, perdón. Y otros creen que es nuevamente Roma papal. Pero si nosotros seguimos el principio y la línea de interpretación, si a Juan se le muestra la bestia que era, que no es, y que será por un poco de tiempo, entonces estas cabezas deberían contarse desde Egipto como imperio. Apocalipsis hace una referencia simbólica a Egipto. Y entonces, la sugerencia que nos dan, o que se da para la interpretación correcta de este capítulo, es que las 7 cabezas hacen referencia a todo el periodo de tiempo en que reinó Satanás. Y se empieza a contar desde Egipto como la primera cabeza, Asiria como la segunda cabeza, Babilonia la tercera cabeza, Persia la cuarta cabeza, la quinta cabeza, Grecia, la sexta cabeza, Roma imperial, y la séptima cabeza, Roma papal. Y la octava cabeza será nuevamente la bestia que resurge. Pero finalmente, hermanos, la Iglesia Adventista, lo dice allí, no es dogmática en esta interpretación, porque entendemos que es un texto difícil. Y dicen que gracias a Dios y en su inmensa sabiduría,
los versículos 8 al 11, no requieren pleno entendimiento para entender todo el capítulo 17. El marco, ¿recuerdan qué era lo que el ángel llegó a mostrarle a Juan? ¿Qué llegó a mostrarle? La sentencia final de la gran ramera. La bestia se amplía en el 18, 19 y 20.